Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Todos ustedes me imagino muy bien en sus casas. Por acá junto con Juan Manuel Jeremías para comenzar las transmisiones de este domingo 12 de julio. Estamos en otra instancia donde compartimos la palabra. Quiero ser específico en esto para que no piense que estamos haciendo reuniones. Las reuniones se dan en el contexto de un grupo de personas reunidas con un mismo propósito. Por eso que acá, por este medio, no hacemos canciones o alabanzas, no tenemos la Santa Cena tampoco, porque eso debe incluirlos a ustedes de manera presencial y física. Esperamos que entienda ese aspecto para que no crea que esto es hacer iglesia o esto es tener reuniones. Hago la diferencia porque transmitimos la palabra, seguimos enseñándola y ustedes siguen aprendiéndola y creciendo en la fe, porque la palabra eso es lo que nos ayuda. Pero la comunión de los hermanos, que es una parte importante, como alguna vez lo vimos en Hechos capítulo 2, la comunión de los hermanos, el poder compartir el pan con alegría, sencillez de corazón, el poder orar juntos en comunión, todavía no lo podemos hacer por esta contingencia que usted sabe que es la pandemia. Pero aún así queremos llegar a sus casas con el estudio de la palabra, con análisis de ella, y queremos servirles como un método, un puente para poder ir avanzando en todo lo que usted pueda en crecer en santificación, crecer en conocimiento de Dios para acercarse correctamente a Él. Como todos los domingos también hacemos una lectura de un salmo. Este domingo vamos a terminar de completar el Salmo 37. Vimos los primeros 20 versículos, ahora vamos a ver del 20 al 40. Quiero que abra su Biblia y podamos leer juntos este salmo, que es muy hermoso para la meditación. Son todos estos salmos para el análisis. Vamos a tratar de dar un esbozo general para que usted en la semana lo pueda seguir meditando y analizando. Entonces, Salmo 37, versículo 20 en adelante. Es el mismo 20 que terminó la lectura la semana anterior. Dice así: Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén. Este es un hermoso salmo que hace un contraste constante entre la vida de alguien impío o pecador o maldadoso o injusto
versus la vida del piadoso, del justo, del que sigue el camino de Dios. Realmente eso nos muestra efectivamente cómo se divide la humanidad en aquellos que sirven y siguen a Cristo versus los que no lo son, no lo siguen, ni lo desean en su vida. A pesar de que esa es la realidad y podemos ver en ciertas ocasiones que aparentemente el impío, el pecador prospera haciendo equivocadamente las cosas, Dios nos está diciendo también que hay algo importante para poder transformarnos en una persona seguidora de Él. Y quiero tomar los últimos versículos porque es el énfasis principal que quiero dar. Con la salvación, dice el 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Ninguno de nosotros podría ser transformado en un seguidor, en un cambio de corazón, como nos dice ahí, en buscar y deleitarnos en su ley, si no fuera porque la salvación vino a nosotros desde Dios. Si Dios no procura un cambio en nosotros, seguiríamos dañándonos, seguiríamos en pecado y finalmente el camino del pecador es la destrucción. No solamente aquí en la tierra, el dañarse en su vida haciendo pecado, sino finalmente dañándose eternamente en el infierno. Dios nos bendecirá si Él nos cambia primero y nos da su salvación, porque aquí lo dice, porque la salvación de nosotros los justos es de Jehová. No es un mérito propio, no es algo que hayamos conseguido por esfuerzo humano, sino Dios la ha entregado. Y por lo tanto, si la ha entregado, sigamos su camino, veamos cómo Jesús en su vida se comportó, tomemos ejemplo de Él, y no mire al camino del inicuo, no mire el camino del que hace iniquidad, porque su camino será perdición, su camino será muy duro finalmente, no estará delante ni en pie delante de Dios, pero considere al íntegro, mire al justo, porque él sí tiene un final dichoso. Medite en este salmo durante la semana para que pueda entender mucho más al meditar, al reflexionar lentamente cada uno de estos versículos y Dios le siga bendiciendo en la semana. Bien. Vamos a orar por este tiempo de comunión. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga también con la palabra preparada en esta ocasión por Juan Manuel. Vamos a seguir leyendo 2 de Corintios. Así que pidamos a Dios que podamos entender este salmo, también su palabra, y seguir creciendo en su conocimiento. Señor, te damos tantas gracias por todavía tener la oportunidad de conocer y aprender de tu palabra. Sabemos que ella es la que nos guía, en nuestra lámpara a nuestros pies, es a quien nos muestra la senda del bien y de la dicha que es estar contigo. Ayúdanos un domingo más a poder explicarla, atenderla, Señor, meditar en ella y cambiar nuestra vida, hacer de nuestra vida un camino limpio que sea para ti agradable, para que tú puedas regocijarte en nuestra trayectoria, pero sobre todo para que no nos dañemos, para que no seamos perjudicados, y para poder glorificarte a ti en habernos salvado, en habernos convencido de nuestro pecado y de poder tener una vida ahora diferente por tu gracia, por tu salvación. Bendigo, Señor, este salmo, doy gracias por ello, gracias por poder tener esta instancia nuevamente de compartir la palabra. Te pido por Juan Manuel que bendiga su vida, bendiga, Señor, la exposición de su palabra. La hacemos con reverencia, la hacemos con temor y temblor porque estamos delante de ti, Señor, y lo hacemos también delante de los hombres para poder hacer el trabajo, Señor, en que tú nos has encomendado. Bendecimos tu nombre, agradecidos estamos, pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia, aquellos amigos y que nos visitan en la página, para que también puedan comprender, para que también tú les puedas abrir los ojos, Señor, espiritualmente hablando. Que no solamente es conocimiento intelectual lo que recibimos, sino es una vida transformada, una vida que ha cambiado y que ahora busca lo tuyo. Te pido por cada uno de los que escucha para que comprendan tu palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dejo a Juan Manuel acá en este lugar. Mis hermanos, como dijo Pablo, no estamos haciendo reuniones, pero no dejamos de transmitir la palabra del Señor. No estamos haciendo reuniones por razones que todos conocemos. Por eso, como dijo él, no cantamos. No tenemos aquí una especie de culto, pero lo principal del culto sabemos que es
la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque no ha cesado esta función, la función de predicar el nombre de Jesucristo. Y qué bueno es que podemos un domingo más estar haciéndolo. Y yo sé que usted está en su casa y nos está escuchando y nos está viendo fielmente. Quiero aprovechar de saludar a muchos que en forma constante se conectan de manera también temprana, ¿cierto? Y tienen destinado este tiempo. Qué bueno eso, qué bueno, y lo quiero destacar en parte también para estimular a otros, para que también se esfuercen en estar conectados, en que estemos en un mismo espíritu y en un mismo deseo a esta hora, para meditar en torno a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con la carta de 2 de Corintios, por supuesto, y vamos a terminar el capítulo 2. Este capítulo donde Pablo ha venido dando explicaciones acerca de su cambio de viaje, acerca de algunas modificaciones que tuvo que hacer y las intenciones que tuvo detrás de esto, producto de que algunos habían malinterpretado su actuar. Pero damos gracias a Dios que por medio de estas circunstancias nosotros podemos aprender, ser bendecidos. Y permítame orar una vez más, y así también hágalo usted, para que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, guiando mi vida para enseñar la palabra de Dios y hacerlo de manera fiel, como Pablo oraba también, delante de Dios con temor y temblor. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tenemos tu palabra que es viva y eficaz y sabe entrar en nuestro corazón y hacer que nuestros pensamientos sean aclarados. Es capaz de discernir nuestras intenciones, lo profundo de nuestro corazón. Y yo te pido, Padre, en esta mañana que tu palabra entre en nuestro corazón y sea trayendo luz en medio de nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y sea tu obra glorificada en nosotros. Seamos creciendo y fortalecidos por tu verdad, Señor. Te ruego por quienes están viendo este video. Te ruego por los que verán este video. Te ruego que tu palabra, Dios, haga que tu rostro resplandezca en su interior y ellos puedan alabarte y gozarte y sentirse por ti confortados, Señor. Yo te agradezco porque al preparar esta palabra yo fui confortado en mi corazón por tu misericordia y te alabo por eso. En el nombre de Jesús. Amén. 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 17, dice lo siguiente. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A la predicación de hoy día le he querido poner un título, el cual es Predicando fielmente la palabra de Dios. Y tal como se explicó el domingo pasado, para poder entender un texto y realmente oír lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, debemos mantener en mente, en primer lugar, que esto es, lo que estamos leyendo es una carta, que tiene un autor específico, tiene destinatarios específicos y fue escrita en un contexto o en circunstancias específicas. De estas circunstancias y de cómo las enfrentó el apóstol Pablo en este caso, es que nosotros podemos extraer enseñanzas para nuestras vidas. Enseñanzas que son eternas, enseñanzas que son espirituales. Si obviamos este punto, interpretaremos cosas del texto que pueden llevar nuestras almas a creer cosas erróneas, como si fueran de Dios, porque estamos leyendo la Biblia, pero torceremos el significado. Interpretaremos del texto cosas que nunca se quisieron decir. Y es muy importante que siempre, cuando nos acerquemos a la Biblia, mantengamos esto en mente, mantengamos en nuestro corazón entender, escudriñar adecuadamente quién es el que está escribiendo, a quién le está escribiendo y bajo qué circunstancias se está escribiendo. Al respecto,
de esto mismo, quisiera hacer un pequeño ejemplo de la importancia que tiene esto. Cuando usted va al médico, el médico le da indicaciones respecto a los medicamentos que tiene que tomar y le explica cuáles son las causas, por qué razones tiene que tomar ese medicamento. Usted debe estar atento, el paciente debe estar atento a esas indicaciones para que cuando llegue a su hogar se tome los medicamentos según las indicaciones médicas y no salga rápidamente de la consulta y diga, no doctor, no se preocupe, deme las pastillas y me voy. Y llegue a la casa después y diga, ¿a qué hora me lo tenía que tomar? ¿Era en la mañana? ¿Era en la tarde? ¿Era antes del almuerzo? ¿Qué dosis tenía que tomar? El desconocer esos detalles puede llevarlo a la muerte. Son cosas que suenan muy básicas, pero ¿sabe qué? Muchas veces los cristianos tomamos la Biblia y nos vamos rápido a buscar un versículo que me alimente y que me explique algo. Pero olvidamos estos detalles que son demasiado importantes. De entender quién es el que está escribiendo, a quién le está escribiendo. Lo que Pablo decía el domingo pasado, Pablo Ávila decía el domingo pasado respecto a la importancia de entender que esto fue escrito bajo circunstancias especiales. Y sobre esto el apóstol Pedro escribe. Y es muy interesante lo que dice. En su segunda carta, Pedro, me voy a salir un ratito de 2 de Corintios para ir a la segunda carta de Pedro, el apóstol también. En el capítulo 3, versículos 15 y 16, miren lo que dice Pedro. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Mire, Pedro está haciendo comentarios sobre las cartas de Pablo, las mismas que usted está leyendo, las mismas que vamos a leer en este día. Pedro había leído probablemente esta segunda carta de Corintios o muchas otras cartas de Pablo, a lo mejor Pedro las leyó también. Y mire el comentario que hace Pedro, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Como vemos, es la misma Biblia la que nos dice que en las cartas de Pablo hay cosas que a veces son difíciles de entender y que nos advierte que los indoctos, es decir, los que no estudian, los que no conocen bien de lo que se está hablando, y los inconstantes, esto es, los que dudan de la suficiencia de Cristo, tuercen y ¿para qué resultado? O ¿con qué resultado? Para su propia perdición, dice. Así como aquel que olvida el horario en que se debe tomar los medicamentos y termina enfermándose con algo que tenía que haberle hecho bien, así puede pasar, y creo que sucede con muchos cristianos que toman la Biblia y se terminan enfermando espiritualmente por interpretar cosas que el texto nunca quiso decir, por olvidar estos detalles importantes. Esto que estoy mencionando a modo de introducción, mi hermano, tiene directa relación con lo que hoy vamos a leer en el pasaje que nos corresponde estudiar de 2 de Corintios, capítulo 2. Así es. Dios nos ayude a leer adecuadamente su palabra, considerando el contexto, el tipo de literatura y los personajes involucrados, porque de esta forma, mis hermanos, esto no es poco espiritual. A veces hay un engaño y hay un misticismo en las iglesias de que si yo me pongo a buscar mucho acerca de que el autor y no dejo que, comillas, el espíritu me guíe, estoy siendo poco espiritual. Mi hermano, Jesucristo nos ordenó escudriñar la escritura, y escudriñar tiene el significado de estudiar profundamente un texto, de rebuscar en el texto, no de meterse en una atmósfera mística donde yo entonces logro leer la Biblia de una forma especial y extraer un mensaje. La Biblia ya fue entregada para todos nosotros y no es interpretación privada. El mismo apóstol Pedro lo dice. La Biblia, la palabra de Dios, no es una interpretación personal. Todos podemos interpretar lo mismo de ella. ¿Qué debemos hacer? Debemos estudiarla correctamente. Cuando un predicador no repara en esto, corre serio peligro de torcer la palabra y engañar a la audiencia afirmando cosas como si fueran de parte de Dios, pero estar hablando
cosas que vienen únicamente de su imaginación. Y eso, mis hermanos, es terrible. Y Pablo luchaba contra esto, luchaba con aquellos que torcían la palabra de Dios, con aquellos que manipulaban y extraían fábulas, dice Pablo. Hombres que se iban a las fábulas y hablaban cosas que cautivaban a la audiencia, pero nada tenía que ver con el mensaje divino. Predicar la palabra es ser un servidor de la palabra de Dios. Predicar la palabra es ser un esclavo de la palabra de Dios. Y en los pasajes de hoy veremos un ejemplo de cómo un verdadero ministro del Evangelio se conduce. A través de estas simples palabras de Pablo, quisiera que extrajéramos la actitud de Pablo frente a la predicación del Evangelio. Para ello he dividido estos versículos del 12 al 17 en 3 grupos. Y le he puesto un subtítulo a cada uno. Aguánteme un poquitito. El primer grupo es el versículo 12 y 13, que le he puesto por subtítulo Amor y dedicación sincera por la novia de Cristo. El segundo va a ser del 14 al 16, cuyo subtítulo será Reconocimiento a la victoria de Cristo. Y el último, el versículo 17, que lleva por subtítulo Fidelidad al mensaje. Un verdadero mensajero de Jesucristo, un predicador de la palabra de Dios, tiene amor y dedicación por la novia de Cristo, que es la iglesia. Reconoce en todo momento que es la victoria de Cristo la que hace la obra y es fiel al mensaje. Vamos entonces, entremos de lleno al desarrollo de esta predicación. Primer grupo, amor y dedicación sincera de Pablo por los hermanos de Corinto, por la iglesia de Jesucristo. Versículo 12 dice: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Estos 2 versículos que acabamos de leer no se logran entender si desconocemos lo que acabo de hablar, el contexto, las circunstancias en las cuales Pablo escribe. A simple vista pareciera ser una anécdota dentro del viaje de Pablo, que no encontró a su hermano, entonces se fue para otra ciudad para ver si se encontraba con él. Y no nos dice mucho más que eso. Incluso podemos interpretar que Pablo era una persona aprensiva, porque por no encontrar a Tito en una ciudad se desesperó y se fue a la otra ciudad a buscarlo. Pero la verdad es que necesitamos conocer un poco el contexto. ¿Quién era este Tito? Tito era un colaborador de Pablo. Era una persona que había sido comisionada por Pablo mismo para que llevara una carta a estos hermanos de Corinto. Una carta que no tenemos nosotros, que los eruditos dicen que habría sido escrito entre la primera carta a Corintios y la segunda carta de los Corintios. Tito habría llevado esta carta a los Corintios antes de su viaje, antes de que Pablo los visitara, y venía de vuelta para encontrarse con Pablo y contarle cómo había sido la recepción de esa carta. Entonces, cuando Pablo dice: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar y no encontré a Tito, dejé a los hermanos, aunque el evangelio estaba creciendo en ese lugar, y me fui a Macedonia a ver si ahí encontraba a Tito. Cuando dice eso, el énfasis no está puesto en el afecto que Pablo tenía por Tito, sino en los corintios. Porque el deseo de Pablo de encontrarse con Tito era saber mayormente el reporte que traía Tito respecto a la respuesta de la iglesia de Corinto. Aquí vemos un amor y una dedicación genuina de un predicador del evangelio. Mi hermano, Pablo, aunque en Troas, dice él mismo, Dios nos abrió puerta para el evangelio, Pablo no abandonó la obra en Corinto. No fue como muchas veces nosotros hacemos: alguna cosa no está resultando para aquí y está resultando mejor por el otro lado, dejamos eso botado y nos vamos a lo nuevo. Muchas veces actuamos así, pero vemos a Pablo que él comienza la obra en Corinto y aunque se puso difícil, no la abandonó. Todo lo contrario, le puso más dedicación. Y eso lo vemos en Jesucristo. Eso es lo que Pablo mismo dice respecto en Filipenses. Dice que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de su venida. Y qué hermoso es eso. Porque
en Troas, al parecer, el ministerio de Pablo, comillas, estaba floreciendo. Dice que llegó a Troas para predicar el Evangelio y se le habría abierto una puerta en el Señor. Eso quiere decir que la gente estaba recibiendo su mensaje. Era la ocasión propicia para que Pablo dijera, bueno, aquí me va mejor, ¿para qué sigo con los corintios si son unos cabeza dura, que no hacen caso, que no entienden el mensaje? No fue así. Qué hermoso es eso, porque nuestro Señor no es así. Nuestro Señor no nos abandona cuando nosotros somos duros, cuando nosotros nos cuesta y volvemos a pecar y volvemos a endurecer nuestro corazón. Él sigue hablándonos, aunque nos da una carta dura para que nos arrepintamos, pero Él no nos abandona hasta ver su obra completada en nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y Pablo no abandona la obra que estaba haciendo en Corinto y viaja a Macedonia. Incluso más adelante en el capítulo 7 de 2 de Corintios vamos a ver que Pablo retoma este evento de haber dejado Troas y haber viajado hacia Macedonia. Y en el versículo 5 del capítulo 7 dice lo siguiente, donde vamos a entender mejor lo que estoy diciendo. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Se encontró con Tito en Macedonia finalmente, y mire lo que dice el versículo 7: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, le dice a los corintios, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El apóstol habla como quien se alivia de un dolor muy profundo. Mire que él dice que en Macedonia estuvo incómodo en todo, fue atribulado, dice, por fuera y por dentro, con miedos y a lo mejor con conflictos. Pero cuando llega Tito y le dice, sabe, los hermanos de Corinto se arrepintieron, los hermanos de Corinto recibieron bien tu carta y están avanzando, el corazón de Pablo se regocijó, se llenó de alegría. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra un amor y una dedicación sincera que tenía el apóstol Pablo por los hermanos de Corinto. A veces en la iglesia hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay momentos donde la congregación, los hermanos, están todos unánimes, apoyando, haciendo una misma cosa. Pero hay otros momentos que tal vez son los más dentro de la vida de la iglesia, en los cuales hay conflictos, en los cuales hay problemas, en los cuales hay que me miró mal, que no hizo esto otro. Y en esos momentos somos afligidos. Pero el Señor no abandona su obra. El Señor no nos deja y nos dice, ¿saben qué? Me voy a otra iglesia porque esta iglesia en realidad no entiende. No, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso. Y esto lo vemos en Pablo. Vemos a Cristo a través de Pablo, quien no abandona la obra a pesar de la dureza del corazón de los corintios. Y hace una obra poderosa. Y finalmente los corintios se vuelven su corazón, se arrepienten. Qué hermoso es eso. Sigamos en el texto para avanzar en el segundo grupo, viendo en esto cómo es el corazón, la actitud de un verdadero predicador de la verdad de Dios. En primer lugar, como dijimos, tiene un amor y una dedicación sincera por la iglesia, no abandona la obra. En segundo lugar, reconoce la victoria de Cristo en todo lugar. Que lo que él hace el predicador hace, no es suyo, no viene de él mismo, sino que es la palabra de Dios, es el mensaje lo que hace la obra. Versículo 14 al 16 de 2 de Corintios capítulo 2 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Escuche por favor lo mismo, pero en la versión de la nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Pablo estaba haciendo mención que había pasado por Troas
y ahora se había ido a Macedonia y dejó Troas y en Troas predicó y se abrió puerta del Señor. Está diciendo, Señor siempre nos lleva triunfantes. Donde vamos, el Evangelio es predicado, dice, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, para que Dios, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, y para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Mire la humildad del apóstol, termina diciendo, esto tan tremendo, ¿quién es competente? Él no siente que esto viene de él, que él sea especial. Él no dice, porque yo soy el ungido de Dios y por eso Dios manifiesta su gloria cuando yo avanzo, yo entro en Troas y la gente se convierte porque el Señor a mí me llamó. ¿Qué es lo que dice él? Con humildad termina diciendo, para esto, ¿quién es competente? Él mismo está admirado de esta situación. Ahora quiero contarle algo respecto al contexto nuevamente. Pablo en estas palabras está trayendo a la mente a los corintios la figura de lo que sucedía cuando un emperador romano o un general romano entraba por Roma después de una victoria. Los libros de historias cuentan que al entrar el general con sus ejércitos, la gente lanzaba perfumes, quebraba vasos de perfume al pasar del general victorioso, como de alguna forma llamaban el olor de la victoria. Entonces las calles se llenaban de este aroma y cualquier persona, aunque no viera a César caminar por la calle victorioso, podía sentir el olor a kilómetros y sabía que César había ganado una victoria. Entonces cuando Pablo dice que Dios por medio de ellos esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento o de su victoria, está diciendo que donde van los hijos de Dios se manifiesta la victoria de Jesucristo, la victoria en la cruz de Cristo. El olor de su conocimiento. Pablo estaría usando esto como una alegoría de cómo ellos iban de ciudad en ciudad y la victoria de Cristo se manifestaba en todo lugar porque el Evangelio era predicado y la victoria de la cruz se manifestaba en salvación para aquellos que creían y al mismo tiempo en muerte, en condenación para aquellos que la rechazaban. Y sabe, en más de alguna ocasión, cuando alguien se negaba a tirar perfume ante el paso del general romano, era tomado como un enemigo, quien no quisiera ofrecer este perfume. Algunos libros de historias dicen que hubieron mártires cristianos que se negaron a lanzar perfume al paso de César y por eso fueron martirizados. Y en cierta forma calza perfecto, porque aquellos que no reciben el mensaje de Jesucristo, Jesús mismo lo dijo, ya han sido condenados. Aquellos que no se suman a la victoria de la cruz de Cristo, aquellos que no reciben en su vida la victoria sobre sus propios pecados, están siendo condenados. Cristo mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para el apóstol, él habla como si él mismo fuera un espectador de esto, porque reconoce que la autoría de la salvación de las almas no es de él, sino que es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y él se mantiene fiel al mensaje. Por eso llegamos ahora entonces al último versículo que vamos a analizar el día de hoy. La fidelidad al mensaje encomendado, el tercer grupo o el tercer subtítulo de los siervos de Dios. Versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 2. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí vemos que Pablo
está haciendo directa alusión a aquellos que predicaban y seducían a los hermanos con palabras bonitas para cautivar la audiencia, con el propósito, en el fondo, de lograr admiración hacia ellos. Él dice, pues no somos como muchos que medran. La palabra medran en otras traducciones, otras versiones es traducida como traficar o negociar. Él está diciendo, no necesitamos traficar con la predicación. No se trata de que nosotros ganemos algo con esto, sino que el mensaje de salvación de Dios llegue a cada persona hablando de parte de Dios y delante de Dios, sabiendo que no administran algo propio, sino que administran la palabra, el mensaje de Jesucristo. Me sorprende que dice, como muchos. Y saben, me sorprende porque ya en el primer siglo, entonces, había muchos que usaban estrategias humanas, estrategias de marketing de ese tiempo, para seducir a la audiencia, para cautivarlos y mantener a un público, ¿cierto?, que los estuviera mirando y ganar algo con esa predicación. Me sorprende porque hoy en día seguimos viendo y vemos a muchos nuevamente que negocian con la palabra de Dios y lo hacen literalmente, porque le prometen bendición. Si usted pone su diezmo, si usted pone su ofrenda, entonces recibe su bendición. ¿Qué es eso sino negociar con la palabra de Dios? Y me gusta la versión que ocupa otras Biblias que dicen trafican, porque un traficante es alguien que hace algo que es ilegal, que está fuera de la ley y que va a recibir condenación. Y quienes trafican con la palabra de Dios, eso es lo que sucederá. Avanzan, crecen y son admirados por muchos y tienen muchos seguidores, pero lo que están haciendo es traficar con el mensaje, tener ganancias personales. Y el dueño del mensaje, que es Jesucristo, dará a cada uno según su fidelidad. Dios nos halle haciendo bien, nos halle siguiendo el ejemplo de Pablo, que predicó con amor, que no abandonó la obra en la iglesia de Corinto, que en todo momento reconocía que la victoria era de Jesucristo, y él no cambiaba el mensaje, no le agregaba cosas, no le quitaba cosas. Él fue duro cuando tuvo que ser duro, les mandó una carta difícil, les mandó reprensiones cuando tuvo que hacerlo. Hoy en día vemos a muchos que dicen, no les vamos a hablar del pecado, no les vamos a hablar de esto, de la homosexualidad no hablaremos de las cosas que en realidad son polémicas, no hablaremos del feminismo, no hablaremos de esto porque pueden molestarse. Si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, entonces nosotros vamos a omitir esos pasajes, los vamos a saltar, vamos a pasar a aquellos que dicen que Dios recibe a todo el mundo, que Dios ama, y todos aquellos mensajes que son agradables. Y la Biblia dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. No hablaremos de eso porque necesitamos que la gente haga negocios y gane plata. No, mi hermano. Dios nos libre de negociar con la palabra de Dios. Dios nos ayude a ser fieles a su mensaje en todo tiempo, en toda época. Y aunque en cierta forma me sorprendió que dijera como muchos, después me puse a pensar y dije, no me sorprende porque la Biblia tiene una vigencia única, incomparable. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es útil hoy en día. Hoy tristemente podemos decir, igualmente que Pablo, que hay muchos que trafican con el mensaje. Lo cambian, no hablan de pecado, no llaman al arrepentimiento a las personas, lo adaptan para obtener alguna ganancia. Pablo podría haber omitido condenar a aquel que tenía a la mujer de su padre, ¿cierto? Porque dijo, bueno, ellos lo aceptaron, lo toleran, son tolerantes, yo no voy a hablar de eso, mejor, ¿para qué me voy a meter en la pata de los caballos e incomodarlos? No, mi hermano, Pablo sabía que eso iba a llevar a la destrucción de sus almas, iba a llevar a la muerte espiritual. Y no dejó de ser la piedra en el zapato necesaria para que se arrepintieran, de incomodarlos para que desecharan el pecado en sus vidas. No, Pablo no estaba pensando en sí mismo, Pablo estaba pensando en ellos,
tenía amor por ellos y por Dios, por la palabra de Dios. Por eso Él dice que predicamos de parte de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Qué tremendo es esta declaración. Este versículo me conmueve y me parece tremendo, porque Él dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. No solo traemos el mensaje, sino que estamos conscientes que Dios evalúa nuestro mensaje, si estamos o no siendo fieles. Eso hace temblar a cualquier predicador. Eso hace que nosotros, cuando preparamos nuestras prédicas, realmente entramos en un estado de angustia previo. Mi hermano, usted nos ve a nosotros a lo mejor como muy espirituales, a lo mejor nos ve como personas que siempre tienen ganas de orar, que siempre tienen ganas de leer la Biblia. Le digo, mi hermano, perdón por haberle causado esa falsa imagen. Sí, lo digo así. ¿Por qué? Porque yo soy igual que usted. Yo también me canso, también a ratos quiero hacer otras cosas, lucho con mi carne, a veces me cuesta montones orar, me cuesta montones leer la Biblia, pero voy a la palabra de Dios y la palabra de Dios me rejuvenece, me llena de vida, me da fuerzas, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Pero cuando con Pablo nos toca preparar una prédica, créame, los dos pasamos por un periodo de aflicción previa, porque tememos hacerlo bien, aunque sean 2, 3, 100, 1000 personas, quien sea quien nos vea. Sabemos que estamos administrando la palabra de Dios y sabemos que seremos un día juzgados por lo que estamos diciendo. Y no queremos hacerlo de otra manera, queremos ser fieles al mensaje de parte de Dios y delante de Dios. Y por eso hemos querido ir avanzando paso a paso, siguiendo una sola carta. A veces está la tentación de no, hablemos de la contingencia, hablemos de esto otro. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios está por sobre toda contingencia. Por eso el Día del Padre, usted no va a ver que nosotros hacemos predicaciones del Día del Padre. El Día de la Madre no hacemos una adaptación para el Día de la Madre. Creemos que eso es absurdo. Perdónenme que use esta palabra. Pero ¿por qué voy a cambiar el mensaje que puede salvar vidas por un mensaje que es terrenal? Por algo que solamente va a agradar aquí en este mundo. Sabiendo que debemos predicar con sinceridad, sabiendo que debemos hacerlo con temor de Dios, como de parte de Él y delante de Él. Así es como el apóstol Pablo lo hacía y de él tomamos ejemplo, porque él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos, porque nosotros no tenemos la obligación de hacer ritos judíos. Dios no nos pide eso. Pero Dios nos dio al apóstol Pablo, a todos nosotros, para que nosotros pudiéramos entender cómo debemos conducirnos, cómo debe ser nuestro corazón delante de Dios. Y gloria a Dios por la vida de este varón. Resumiendo para terminar, concluyamos. Todo cristiano es llamado a predicar a Jesucristo. Y al hacerlo debemos ser fieles al mensaje. Y debemos hacerlo con amor por aquellos a quienes le estamos predicando. Quiero decir que mucha gente hoy está más dispuesta que antes a oír el mensaje de Cristo, tal vez por esto de la pandemia. Y cuando la pandemia pase, todos deberemos estar preparados para predicar a quien asista a nuestro templo. Usted podrá decir, yo no soy predicador, yo no predico los domingos, así que esta predicación en realidad es para los pastores. No, mi hermano, porque todos tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Y cuando usted esté en la iglesia, se acabe la pandemia, Dios quiera que pronto, y podamos reunirnos nuevamente, usted va a tener que dar testimonio de Jesucristo. Usted va a tener que predicarle a otros. Y cuando tenga que hacerlo, debo primero escudriñar. Debo primero estudiar bien el texto, respetando contexto, respetando autor, destinatario, para no dar mi mensaje, sino dar el mensaje de la palabra de Dios. Así evitaremos predicar nuestra propia idea. Debemos hacerlo con amor, con el amor de Dios en nuestros corazones, predicando con sinceridad, con dedicación por la salvación de aquellos que nos escuchan y al mismo tiempo reconocer que no es nuestra elocuencia
lo que salva, sino la victoria de Cristo. Seamos verdaderos siervos de Cristo, porque un verdadero siervo de Cristo no adapta el mensaje, no hace concesiones, no trafica con la palabra. Un verdadero siervo de Cristo sabe que los méritos de este mensaje y la victoria sobre las almas no está en su palabra, no está en su hablar, sino que está en la victoria de Jesucristo, en la cruz de Cristo. No está en quien predica, sino a quien predica. Un verdadero siervo de Cristo sabe que administra un mensaje que no es suyo y por eso con sinceridad lo hace de parte de Dios y delante de Dios. Que Dios nos ayude a mostrar una genuina dedicación por su obra, reconocer en todo tiempo que la victoria es de Cristo y con humildad y fidelidad no hacer otra cosa que entregar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sin alterarlo, sin adaptarlo, sino que predicando siempre de parte de Dios y delante de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga, los amo mucho, espero de corazón que sus vidas puedan ser fortalecidas. Mi corazón fue fortalecido con la palabra de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz, es poderosa. Así es que los animo a fortalecerse en ella, a estar orando, a resistir todavía, porque queda un trecho todavía que soportar respecto a esta pandemia. Pero gloria a Dios por este tiempo. Permítame orar y en esta hora dar gracias a Dios por este tiempo que Él ha querido que vivamos. Padre bendito, te alabamos porque tú eres soberano sobre toda la tierra. Y sabemos, oh Dios, que esta pandemia a ti no te ha sorprendido. Y el que prediquemos de esta manera es porque tú, Señor, sabías que vendría este tiempo a nosotros. Y te damos gracias porque podemos seguir predicando. Pero más allá de la forma, si lo hacemos desde un templo, si lo hacemos desde un celular, permítenos, Señor, que lo hagamos así como Pablo, así como hemos aprendido de él. Que lo hagamos con verdadero amor por aquellos que están escuchando. Que lo hagamos reconociendo que es tu victoria la que hace la obra y no es nuestra capacidad de ser simpáticos, de ser agradables o de ganar adeptos. Que es tu victoria en la cruz y que lo hagamos sin transar, lo hagamos sin cambiar el mensaje, sin falsificarlo, sin traficar con él. Guarda nuestro corazón, ayúdanos, Señor. Tú sabes que somos débiles. El mismo apóstol Pablo pidió que se orara por él, cuanto más nosotros que somos mucho más pequeños, Señor. Oramos y pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos libres del error, que nos enseñes a escudriñar bien tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos este martes entonces, mis hermanos. Qué bueno es saber que muchos se conectaron. Un abrazo grande. Nos estamos viendo.